9 de la mañana, 4 minutos, 4 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, estamos conectados a través de todas nuestras redes sociales y este informe informativo, este informe de noticias, lo puede ver a través de nuestras redes sociales. Mucha atención, como lo informábamos esta mañana. Trasladan a Jaime Sade a la trama Cúa por ingresar sin vigilancia a una cita médica. Jaime Sade Cormane, condenado por el asesinato de Nancy Mestre, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, la trama Cúa, después de entrar a una clínica, una cita médica sin vigilancia del INPEC. El hecho ocurrió este martes cuando Sade salió de la penitenciaría del Bosque para una diligencia médica en el centro comercial Alcaragüí Plaza, ubicado en la calle 90 entre carreras 50 y 51B. Según la información conocida por nuestro portal Zona Cero, el guardia del INPEC que lo custodiaba descuidó la vigilancia y al condenado lo empezaron a llamar para que ingresara al consultorio. Después de 3 llamados, Sade ingresó a la cita médica sin vigilancia y el director de la cárcel fue alertado de la situación, por lo que se dirigió al sitio. A raíz de lo ocurrido, el INPEC decidió trasladar a Jaime Sade Cormane a la trama Cúa. Y mucha atención, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva publicó este miércoles una explosiva carta que envió al presidente Gustavo Petro, en la que habla de las polémicas que vivió durante el gobierno Laura Sarabia, Armando Benedetti y el problema de drogadicción que tiene, según el ex canciller, el mandatario de los colombianos. Yo en ningún momento le fallé, presidente. Me jugué entero por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer. Más sin embargo, fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando. Sin traición alguna de mi parte, porque en mi formación y en mi carácter no cabe esa palabra. Es que soy hijo del destierro con toda mi familia, hermanas y hermanos incluidos, por no haberse prestado mi padre a una traición. Ejemplo enorme que recibí, indicó Leiva en la misiva. Según el exfuncionario, esta carta tiene por objeto llamarle la atención de manera comedida al jefe de Estado por asuntos de difícil aproximación, por conllevar aspectos de carácter personal. Créame que lo hago sin ánimo pendenciero alguno, con sugerencia y propuesta incluida, ello sin ser enigmático o críptico. Trazos que algunos lectores encontraron en mis últimos escritos. Dura carta de Leiva al presidente de la República. Un adulto mayor de 76 años, identificado como Gustavo Guzmán Pestana, perdió la vida luego que cayera al vacío desde el puente del puente vehicular del barrio 7 de Abril y chocara contra el asfalto de la avenida Circunvalar. El anciano falleció en la clínica Los Almendros debido al trauma cráneoencefálico severo que sufrió. Miembros de la SIJIN de la Unidad de Vida se encuentran al frente de esta investigación. Una mujer dedicada a la actividad de cobra diario fue blanco de un ataque criminal en la calle 108 con carrera 25, barrio Los Olivos de Barranquilla. Según el reporte de las autoridades, Gina Isabel Polo Polo, de 41 años, se encontraba en la parte externa de su vivienda cuando fue abordada por 2 sujetos en moto. El parrillero esgrimió un arma de fuego y le propinó un disparo en la pelvis con orificio de salida por el glúteo izquierdo. Rápidamente un familiar la auxilió y la trasladó hasta la clínica Reina Catalina, donde se encuentra recibiendo atención médica. Un menor de 14 años fue víctima de un atentado criminal en la calle 22 con carrera 14, barrio La Luz de esta capital. Según el parte policial, el adolescente se encontraba en vía pública cuando fue abordado por un sujeto conocido con el alias de El Baby. Este desenfundó un arma de fuego y le propinó 5 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Testigos del hecho auxiliaron al joven y lo trasladaron hasta el camino La Luz La Chinita, donde le brindaron los primeros auxilios y luego lo remitieron al camino universitario de Lita de Char, donde se encuentra bajo pronóstico reservado. La investigadora y defensora de derechos humanos Norma Vera advirtió que el incremento de la criminalidad e inseguridad en el departamento del Magdalena y en su capital Santa Marta
es consecuencia del enfrentamiento del Clan del Golfo con las autodefensas conquistadoras de la Sierra por el control del territorio y la renta del microtráfico de drogas. Manifestó que esta situación ha generado el incremento de toda clase de delitos como homicidios, extorsiones, así como el reclutamiento forzado de personas. Vera Salazar anotó que se han presentado 22 desmembramientos de personas en los últimos 3 años en el Magdalena, entre ellos el del científico italiano en Santa Marta. Existe una preocupante situación en materia de inseguridad que es parte de lo que denominamos una guerra horizontal. En este momento existe una guerra entre el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia con la organización o el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que ustedes conocen, tiene un amplio recorrido de control territorial en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y están enfrentados por el control del territorio y las rentas criminales, es decir, están enfrentados por el manejo de rutas del narcotráfico, por el microtráfico, la extorsión, temas de blanqueamiento y volteo de tierra y lógicamente también el blanqueo de activos y todo lo que esto genera en el marco de un enfrentamiento horizontal. Implica homicidios selectivos por 6 municipios del departamento. El abogado Alfonso Camerano advirtió que la solidez del caso por el robo de tierras en el Atlántico lo tiene que dar la Fiscalía General de la Nación, que no ha podido exponer los delitos contra las 18 personas que han sido capturadas. No se ha podido avanzar con la audiencia de imputación debido a la debilidad del Poder Judicial y los capturados podrían quedar en libertad, expresó Camerano. Advirtió que antes de 36 horas se debe dar con la legalización de la captura de la notaria segunda de Barranquilla, Ana Dolores Mesa. Bueno, lo primero que hay que decir, Jorge, es que la solidez del caso la tienen que dar es la Fiscalía General de la Nación, a la cual no se le ha permitido exponer cuáles son los elementos materiales probatorios que sustentan los delitos que ha de imputarle a los 18 capturados en el día de hoy con la nueva captura de la señora notaria segunda del Círculo de Barranquilla, porque el juez de la causa, el juez de control de garantías, el 101 ambulatorio para bandas criminales, rehusó a la competencia. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en diálogo con emisor Atlántico, La Reina y Zona 0.com esta mañana, quien lidera las encuestas para la presidencia de la República, anunció que antes de una semana tomará una decisión sobre su permanencia en el cargo. Si me retiro, no entro en campaña de manera inmediata. Voy para Estados Unidos durante un mes a resolver algunos problemas familiares, pero estaré pendiente de decisiones sobre lo que pueda pasar con mi aspiración, manifestó Bolívar. Dijo además que Armando Benedetti no estaría en su campaña, pero lo reconoció como un animal político que es ministro del Interior ahora y está muy cerca del presidente Gustavo Petro. Consideró que Benedetti y Laura Saravia no deberían estar en el gobierno porque le generan un gran grado de toxicidad. Pues ya me está agotando el tiempo y ahí pues imaginará el estrés que tengo con el tema, porque de un lado pues quiero seguirle colaborando al presidente en su gobierno. Digamos, la gestión que hemos hecho al Frente de Prosperidad Social ha recibido muy buenos comentarios, hemos hecho muchas obras desde Prosperidad Social, ejecutamos todo el presupuesto y eso pues me tiene como en una encrucijada, y es dejar al presidente y marcharme a la campaña o seguirlo acompañando, pero esa decisión no puede demorarse más de una semana porque tengo que hacerlo antes del 30 de abril. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, confirmó también que el presidente Gustavo Petro estará mañana en Soledad instalando los comités para la consulta popular. Bolívar consideró que todavía hay tiempo para corregir algunas preguntas de la consulta que están mal explicadas y enfocadas. Con la consulta popular es la única manera de que el presidente Petro cumpla con su promesa de campaña, como son las reformas sociales, debido a que 8 congresistas se opusieron a la reforma laboral, manifestó Gustavo Bolívar. Todo haberle dado la espalda a la gente, a los trabajadores desde el Congreso, estos 8 senadores que se negaron a debatir la reforma laboral, desembocó en que el presidente pues tiene que buscar mecanismos de participación ciudadana para poder cumplir su promesa de campaña. La promesa de campaña del presidente era hacer reformas sociales, esta era una de ellas, pero como el Congreso se negó incluso a debatirlas, es que lo que estamos diciendo es que si
el Congreso de la República hubiera debatido y en franca lid se hubiera perdido, como perdimos otras votaciones, por ejemplo la de la reforma de la salud, pues no se estaría presentando esta situación. De otra parte, el director del DPS expresó que le parece mal y que se está volviendo frecuente que los exfuncionarios, después de que gozan de los altos sueldos, hablan mal del gobierno, tal como lo hace el ex canciller Álvaro Leiva. La presidenta de ACOPI en el Atlántico, Rosemary Quintero, hizo reparos a las preguntas de la consulta popular que el Gobierno Nacional presentará el 1 de mayo al Congreso de la República, entre ellos, volver al contrato de aprendizaje laboral. Dijo que algunas de estas preguntas están escritas en los artículos del proyecto de reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado. Quintero se refirió al interrogante de entregar incentivos a las MIPYMES, expresando que es incoherente porque el gobierno quiere acabar el régimen simple que genera la formalización laboral. Esta consulta popular se distrae de tantos temas en el país como es el nivel de endeudamiento y el empleo, consideró la dirigente gremial. Pues precisamente las preguntas contienen o están escritas o expresadas de acuerdo a algunos artículos que son de gran impacto en el proyecto de reforma. Solo por colocarte un ejemplo, el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje, convertirlo en laboral, está en la pregunta y claro que todo el mundo va a decir sí, quiero así, pero eso representa un incremento del 126%, Jorge. Y por otro lado, ahí están hablando de tercerización, preguntas como volver general el contrato a término indefinido. Jorge, y no todas las empresas tienen el mismo ritmo de ventas y de producción, por consiguiente, de la misma manera durante el año. El director ejecutivo de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, expresó que no ve ninguna sorpresa en las 12 preguntas de la consulta popular porque recogen el espíritu de la reforma laboral que se hundió en el Congreso de la República. Cuestionó que en la consulta no se pregunte sobre el empleo y la informalidad laboral, recordando que el proyecto de reforma laboral destruía más de 450.000 empleos al año en el país. No hay ninguna sorpresa en las preguntas de esta consulta popular, insistió el señor Mejía. Esta consulta popular con estas 12 preguntas recogen el espíritu esencial de la reforma laboral que había propuesto el Gobierno Nacional al Congreso de la República y que el Congreso hundió en 2 ocasiones, especialmente lo que tiene que ver con el aumento en el costo del empleo formal. Ahí hay varios elementos relacionados con la reducción en la jornada diurna, con el aumento en el recargo de los trabajos en días dominicales y festivos, entre otros elementos. Así que pues no hay sorpresas desde el punto de vista de las preguntas. ¿Cuál es la preocupación de fondo, Jorge, como lo hemos discutido en varias ocasiones? Pues estas preguntas son del tipo pambelé, en el sentido de que de alguna manera preguntan si es mejor ser rico que pobre. Por supuesto que todos quisiéramos aumentar la remuneración de los trabajadores formales. Germán Gómez, representante a la Cámara por el Partido Comunes, ratificó su respaldo a la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Esto ya arrancó. Hay un fervor en la ciudadanía que está decidida y se viene reuniendo para votarla y sacarla adelante, aseguró el congresista. Señaló que lo que no quiso aprobar el Congreso de la República lo hará ahora el constituyente primario. Poder decirle a la gente, a la ciudadanía, que efectivamente se ha radicado la consulta, la solicitud de la consulta al Senado y bueno, va para adelante y surtiendo los tiempos en los trámites que son pertinentes para poder convocar esta consulta popular. Eso ya arrancó. Estamos, no solo nosotros los partidos, está la ciudadanía de una manera muy decidida, digamos, yo diría que hasta con alegría, reuniéndose en los barrios, reuniéndose en las localidades. El excongresista César Lorduya advirtió que es irrealizable la propuesta del presidente Gustavo Petro
de tomar los dineros de las fiducias por obras viales para el financiamiento del plan de vacunación contra la fiebre amarilla en el país. La propuesta del mandatario de disponer los recursos de forma libre, de libre albedrío, es irrealizable, señaló Lorduy. Advirtió que las fiducias no lo van a permitir, como lo establece el Estatuto Mercantil, porque estos dineros están destinados para pagar obras realizadas, obras que se están construyendo y que están por terminar. Independientemente de cuál es la finalidad de obtener recursos para cubrir una necesidad, lo que hay que decirle a los oyentes es que todos esos dineros están allí depositados en virtud de un contrato de fiducia. Un contrato que está regulado por el Estatuto Mercantil y, si no estoy mal, en el artículo 1226, y ese contrato tiene dos partes. Por un lado está el fideicomitente y por el otro lado está el fiduciario. El experto en temas de transporte y seguridad vial Isidro Ruiz advirtió que hoy podrían quedar superados los impases en la plataforma digital que reemplaza el RUNT. Consideró que ha faltado una mayor socialización por parte del Gobierno Nacional sobre el cambio del HQ RUNT a RUNT Pro. Ruiz señaló que los mayores inconvenientes los han tenido las escuelas de conducción y las aseguradoras. Sin embargo, manifestó que esta transición tecnológica se enmarca en un proceso de modernización que busca optimizar y agilizar los trámites de tránsito. El RUN, como lo conocemos hoy, deja de existir hoy, pero migra, como lo acabas de decir, a la plataforma RUN Pro. El Ministerio de Transporte desde el año 2023 viene haciendo los cambios a esta nueva plataforma digital. El RUN, como para los que no tienen claridad, es la herramienta o es un sistema de información donde está todos los datos de personas y vehículos que interactúan con tránsito, matrículas, licencias. El director de Capital Social, Wilson Quimbayo, destacó la reducción de la pobreza multidimensional en el Departamento del Atlántico, pasando de 12% a 9.5%. Dijo que esto ha sido posible gracias a las políticas sociales de la Gobernación del Atlántico, que consolida al departamento como un referente de desarrollo social. Estamos mejorando la construcción del tejido social en el Atlántico. Esto se mide con factores relacionados con el sector educativo, ingreso a la educación superior, las condiciones de la juventud y acceso a los servicios públicos, indicó el funcionario. Bueno, bastante contentos porque se pudo reducir la pobreza multidimensional a un solo dígito. Pasamos de 12 puntos porcentuales a 9.5, como tú muy bien lo dijiste, y eso implica que el Atlántico está mejorando en su construcción del tejido social en el departamento. Hay que hacer aquí una claridad, Jorge, de que estamos hablando de pobreza multidimensional, que es aquella que mide la integralidad de la pobreza, es decir, no solamente la pobreza económica. Mucha atención, el dólar pierde 7 pesos con 99 centavos en este momento. La divisa estadounidense flota en 4.275 pesos con 23 centavos. Tasa representativa del mercado, 4.283 pesos con 22 centavos. Ahora son las 9 de la mañana, 22 minutos, 9:20.